Buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para este nuevo video les traigo información relevante sobre los animales que podremos enfrentar en el juego y cuáles podemos encontrar según el tipo de bioma. Les hablaré sobre las características más notables y qué estrategias pueden usar para combatirlos, seas el nivel que seas. Antes de dar rienda suelta al tema del video, quiero comentarles que por fuerza mayor, el torneo se vendrá haciendo a mediados del mes que entra, o quizás a inicios de junio, pues ahorita en mayo estaré ocupado con algunas cosas personales y se me hará muy difícil centrarme en muchas cosas a la vez. Así que para poder hacer un torneo de calidad y que no se sienta forzado o hecho a las patadas, prefiero correr las fechas para poderlo ejecutar de la mejor manera posible. Espero puedan entenderlo. Dicho esto, arranquemos con el contenido del video. Aunque la cacería ya no es el pilar para poder subir de nivel rápidamente, no deja de ser un factor muy importante para el sustento en el juego. Muchos de estos animales nos proporcionarán de ítems que podremos trabajar para crear objetos que usaremos a lo largo de nuestra trayectoria. Existen tipos de animales que solo aparecerán en ciertos biomas, mientras que otros salen hasta en la sopa. Sin embargo, hay biomas que lamentablemente no cuentan con animales únicos, como lo son las montañas y pantanos. Esperemos que en un futuro agreguen cocodrilos y aves o algún tipo de animal nuevo para estas zonas. Bien, recordemos que para tener cualquier tipo de enfrentamiento es recomendable aumentar los puntos de acción con recetas de comida. Iniciaremos con los animales que podremos encontrar en los bosques sin radiación. De aquí en adelante muchos animales tendrán tipos y clases, pero ¿a qué me refiero con esto? Los tipos se reducen a animales no mutantes y a animales radioactivos. Esto se refleja fácilmente con los cadáveres de los mismos, pues verás que solo hay dos tipos de cadáveres, los del animal sano por así decirlo y los radioactivos, mientras que las clases varían según el estado del animal. Algunos tendrán etiquetas como herido, hambriento, furioso, mutante, radioactivo y etc. Este estado solo afectará su salud y su ataque, y dependerá del tipo de animal. Los osos cuentan con un rango de movimiento de 2 puntos, y tienen la perk de furia. Cada golpe que reciba este animal aumentará su daño. Los osos que son invocados desde su guarida atacarán al objetivo más cercano de él, así se trate de otros osos. Para eliminarlos puedes usar armas de alcance, granadas o armas melee. Las ratas, bueno, no son un enemigo que demuestren gran peligro, puedes eliminarlas fácilmente con armas melee o granadas. Con los linces sí hay que tener un poquito más de cuidado, y más si eres un jugador nuevo. Estos animales tienen un alcance de movimiento de 3 puntos, y si logran impactarte, se moverán nuevamente alejándose de ti. Restaura puntos de acción, oblígalos a que se acerquen a ti, y cuando sean lo suficientemente cerca, los emboscas. Con las serpientes haremos lo mismo que con las ratas.
Usaremos algún tipo de arma melee o una granada y listo, a mimir. Mantén una distancia prudente cuando te enfrentes a los lobos. Estos tienen la habilidad de contraatacar, así que usa un arma básica de distancia para poderles hacer guerra a estas bestias. Para las cucarachas, lo obvio, así como hicimos con las ratas, que serpientes y lo de esta vaina. Usa armas melee, granada o una escopeta y listo, sale para pintura. Los jabalíes tampoco son tan complicados, debes mantenerte en una distancia prudente y eliminarlos tal cual lo haces con los linces, pues estos animales también cuentan con la habilidad de que si te pegan, huyen. Aquí ya sube un poquito la dificultad. En los páramos radioactivos encontraremos escorpiones, hormigas y abejas gigantes. Aunque no son tan difíciles de vencer, nunca está de más tener precaución. Los escorpiones son inmunes al aturdimiento provocado por explosiones. Estos atacan a distancia. Lo más recomendable es usar un rifle y cazarlos desde la lejanía. Las abejas que podemos encontrar por estos biomas cuentan con dos tipos: las obreras, que atacan y contraatacan a distancia, y las soldados, que atacan de cerca y cuando te mueves cerca de ellas. Las hormigas, bueno, no son enemigos formidables comparados a los anteriores. Cázalas con melee, un rifle o como gustes si creas que ahorres un poquito más.
bosques radioactivos podremos encontrar enemigos que ya hemos visto en el video y otros dos nuevos. Por ejemplo, tenemos al nerfeado pero veloz erizo radioactivo. Este animal cuenta con un rango de movimiento de 5 puntos. Por cada paso que dé, aumentará su daño y es inmune al aturdimiento por explosión. Así que calcula bien en dónde te hará, porque si no, te va a dar un buen guamazo. Los 100 pies son como unas cucarachas, hormigas y ratas. Mátalos con una ballesta o algún explosivo, o si quieres, pues mátalos con una melee y ya. En los pantanos radioactivos tendremos otros dos enemigos que solo podremos encontrarlos aquí, es el sapo y la tortuga radioactiva. Las tortugas a la hora de la verdad son fáciles de cazar, no cuentan con mucha protección y salud, a comparación de como eran antes y el combo de enemigos que venían con ellas. Este enemigo es inmune al aturdimiento, pero la puedes vencer fácilmente con un rifle. Los sapos radioactivos cuentan con dos perks, el de volar, el cual le permite ignorar trampas u obstáculos en el campo, y el de ataque libre, el cual te atacará y jalará hacia él con su lengua. Conserva tu distancia y elimínalos desde la lejanía. Y finalmente tenemos las avispas, avispones y arañas que podemos encontrar en las tiendas contaminadas. Contra esto sí debes tener mucha precaución, pues ambos tienen la perk de contraatacar y atacar si te mueves. Por lo general las arañas y escorpiones que salen en esta tienda son enemigos de las avispas y avispones, así que ten en cuenta esto para armar algún tipo de estrategia. A continuación te mostraré qué recursos te pueden proporcionar cada animal. Cabe aclarar que yo tengo la perk de Carnicero 3, por lo que me dará un poquito más al despellejar los animales.
Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. Si te gustó el video, te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos. Gracias por ver el video. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo.